semana. Todo el mundo sabe lo que sucedió ayer, sábado 13 de julio, cuando Donald Trump se encontraba realizando un mitin de campaña y le fue realizado un atentado en el que resultó herido, pero pudo ser peor, ¿no? Pero lamentablemente pues también uno de los asistentes pues, perdió la vida. Esto era un fenómeno que ya se venía previéndose hace tiempo, no es algo que haya tomado a uno por sorpresa. Ya desde las elecciones del 2020 ya se sabía que ese era un camino que tenía que recorrerlo Donald Trump. Y también lo habíamos previsto, ¿no? Que lo primero que se intentaría sería encarcelarlo y así fue. Ya antes de este proceso judicial, pues ya lo habíamos previsto que eso iba a suceder, ya inclusive por lo menos yo había escrito un artículo sobre la encrucijada de Donald Trump, donde se planteaba de que si él no ganaba las elecciones o si no le otorgaban el triunfo en las elecciones del 2020, pues él tendría que enfrentar la prisión. Muchos me decían, bueno, ¿por qué va a caer preso? Bueno, porque los delitos se inventan y siempre hay una anécdota que se dice de Stalin que decía búscame el individuo de la causa que pues la buscamos. Primero era encontrar el individuo que se necesitaba culpar y después pues se inventaba la causa. Esto ya es viejo, estos fenómenos de izquierda pues ya es una práctica que es común, ¿no? Y la gente que hemos vivido esta etapa política mundial que ya del siglo XIX que empezó con el comunismo, el socialismo, pues estas variantes pues ya venían con este indicativo de odio. Ya Martí lo había planteado y se han seguido manteniendo ese odio político, ideológico, que se manifiesta en estos países totalitarios. Y lo que lamento y me disgusta es que a pesar de que profesan desde el poder ese odio visceral, pues como está de moda ahora, decir que hay una narrativa de que lo contrario son los que profesan el odio. Y entonces algo que molesta, ¿no? He visto, por ejemplo, en este caso de Donald Trump, pues constantemente hablando de que esto le pasó a Trump porque siempre llamando al odio. Precisamente lo que se ha desencadenado en Estados Unidos es precisamente ese odio de la izquierda radical que ya se conoce en el mundo entero. O sea, no hay por qué verlo como algo nuevo. Y cuando lo pone en ese contexto, lo ve en todos los lugares que ha existido el socialismo. Ve la misma situación, lo ve en Cuba, lo ve en su inicio con Fidel Castro, después con Raúl, se mantiene con Díaz Canel, en Venezuela lo mismo con Chávez, se mantiene con Maduro, se repite en Nicaragua con Daniel Ortega. Es un fenómeno intrínseco en las normas del carácter ese
diabólico del socialismo culpa a los demás de lo que ellos hacen. Como se dice vulgarmente por ahí, ¿no? Que todo ladrón juzga a los demás por su condición, y esta persecución política y este odio del poder pues trae esta consecuencia, porque se pueden producir dos fenómenos, ¿no? Se puede producir el fenómeno de estas acciones que pueden ser de magnicidio, que pueden ser planificados desde el mismo poder, como lo vimos, por ejemplo, que se ha visto en Venezuela, se ha visto en Rusia con el caso de Alexei Navalny y muchos otros opositores políticos, inclusive de la época de Stalin y el asesinato de Trump en México. Y hemos visto ese fenómeno por años, el magnicidio planificado. Pero también hay una nueva versión que podríamos llamar el magnicidio inducido, que es por esta narrativa de odio, de señalamiento y de cuestionamiento, de calificación desde el poder, y entonces crea una cantidad de personas que se fanatizan con esa doctrina, con esa ideología, y son capaces también de convertirse prácticamente en lobos solitarios, que actuar de forma espontánea sin que sean planificados, pero aunque no haya sido planificado, sí ha sido concebido desde el poder. Y esto pues da temor, ya lo vemos en Venezuela en estos momentos, que hay un momento crucial político, como desde el poder pues Nicolás Maduro y su gente pues están llamando constantemente a esas acciones de violencia, y sigo repitiendo que lo que me molesta es que llaman y acusan de violento a los demás, cuando los demás precisamente son los que mejor postura diríamos democrática presentan, ¿no? Pero esto es lo que no he tocado y esto es lo que tenemos que luchar. He visto inclusive muchas personas hablando de que esto fue planificado por Donald Trump para ganar las elecciones, y hay un dicho, por ejemplo, en Venezuela, que se repite mucho ahora, porque también Jorge Rodríguez y el mismo tal siguen diciendo que están planificando, el mismo adulto que repite, que están planificando acciones violentas, y se ha repetido algo que tiene lógica, ¿no? Que es la lógica, que es que mano ganada no tranca el juego, y eso se refiere porque en el dominó el que está ganando pues realmente no tiene por qué trancar el juego, porque el que está ganando no tiene por qué trancar el juego. Entonces ellos pues precisamente son los que logran y hacen esta presión. Por eso es que vemos el fenómeno inclusive que ellos sí son la izquierda, sí es, digamos, es maestra en planificar muchos golpes para inculpar a los demás. Esto lo vimos mucho en todo el proceso cubano, como inclusive atentados y el sabotaje, y eso lo ejecutaban el mismo régimen. Ahora muchas personas que fueron agentes del gobierno cubano pues han revelado cómo ellos estaban
realizar diferentes acciones de sabotaje y cosas que han afectado a ciertas personas, a ciertas personas civiles, instituciones civiles, para culpar a la contrarrevolución, como era el lenguaje calificativo del régimen cubano. Y por eso es que aquí todo el mundo sabe, hemos visto, y culpan a Trump del fenómeno del 6 de enero cuando Trump no tenía nada que ver, ni le interesaba, ni le convenía lo que sucedía en el 6 de enero. Hay una cosa en jurisprudencia que es que cuando se está investigando un delito, un crimen, se busca el móvil, entre el móvil, o sea, definido dentro del móvil, es qué importancia, qué ventaja, qué le conviene a la persona cometer ese acto, ese crimen. Y eso conduce a buscar a la persona que lo ejecuta. Y precisamente en el caso del 6 de enero, pues todo el mundo sabe y lo que a quién le convenía y lo que seguimos en el acontecimiento en directo ese día, como estaba viendo yo en televisión, pues veíamos como por secuencia cómo realmente el hecho se produjo cuando a quien le convenía que se produjera o se ejecutara ese acto, precisamente no era a Donald Trump. Pero bueno, ya eso es un proceso que se seguirá investigando, tal vez si Donald Trump gana la presidencia y también se gana en la Cámara, tal vez probablemente que se pudiera ganarse en el Senado, pues entonces sí, las investigaciones tendrían un sentido más realista. Podríamos llegar a la raíz de los hechos. Pero bueno, refiriéndome al caso que hablaba de ayer, en la noticia del mundo entero, pues creo que Donald Trump pues, fue protegido por una mano divina porque no tiene ningún sentido. Se tiraron prácticamente un arma, un R-15, se tiraron de una distancia de 300 metros, que es una distancia bastante corta, para un R-15, con mirilla telescópica, y precisamente el disparo fue a la frente, y en un gesto involuntario prácticamente, no planificado, Donald Trump movió la cabeza y el tiro le perforó el lóbulo del oído. Quiere decir que un centímetro más adentro le hubiera dado en el ojo, hubiera muerto instantáneamente. Así que esto no se puede catalogar que es premeditado. Hay muchos acontecimientos que demuestran que el carácter criminal de este sistema, de estos regímenes, que no hay diferencia, que piensan que si demócrata, que si socialista, que si salimos del siglo XXI, todo eso es una misma, o sea, digamos, eran lobos todos de una misma camada. Y entonces no hay diferencia en la forma de actuar, en el comportamiento, sus estrategias, no hay mucha diferencia. Entonces, ayer era una persona de Cuba, lamentablemente, no tiene ni menor idea del fenómeno político de Estados Unidos, ni la más mínima información, y han seguido por el caso de la policía norteamericana, al detalle, precisamente, ni siquiera aquí en Estados Unidos, una gran parte de la población domina los acontecimientos políticos de Estados Unidos porque no lo sigue. Y veíamos a una persona de Cuba ayer opinando de que esto había sido una estrategia de Donald Trump. Y es lamentable porque inclusive son personas que supuestamente en las redes se presentan como opositores al régimen cubano y sin embargo pues están descalificando a Trump
tratando de crear una versión de Trump de la misma narrativa que presenta la izquierda, y eso no, ni tienen el conocimiento, ni tienen la información, y de que contradice los mismos acontecimientos cubanos, porque si alguien dice que eso lo planificó Donald Trump para culpar a lo contrario, y crear una opinión favorable para las coaliciones, entonces habría que llegar a la conclusión de que Osvaldo Payá también planificó un accidente para culpar al régimen cubano, y eso sería realmente una falta de escrúpulos de hablar, calificar eso así. Y por eso mucha gente se escuda en el derecho de opinar, y es verdad que todo el mundo tiene que se le respete su opinión, pero también hay que respetarse uno mismo, porque la gente dice, no, pues respete mi opinión, pero si tu opinión es una opinión estúpida, una opinión que no tiene ningún crédito, entonces tampoco hay mucho derecho a respetar tu opinión, independientemente de que no se malinterprete, pero por lo menos internamente yo no tengo por qué respetar tu opinión, porque hay opiniones que a ciencia cierta salta que es una estupidez, porque las estupideces no hace falta que haya para medirla. Para no medir la estupidez, lo único que tiene que tener es ser menos estúpido que el estúpido que lo está diciendo. Eso es lo único que tiene que tener. Esa es la única regla que hay para medir un estúpido, ser menos estúpido que el que lo está diciendo. Y si tú lo que dices es una estupidez, yo creo que no confronto tu opinión, porque sería entonces más estúpido confrontar una opinión estúpida que el mismo estúpido que la está diciendo. Entonces, estas personas que están en Cuba, diciendo que le respeten sus opiniones y que esto fuera la estrategia de Trump, pues esa estupidez pues yo no tengo por qué respetársela, aunque no tengan por qué confrontársela públicamente, porque mi interés es perder mi tiempo en contrarrestar la estupidez ajena. Por lo tanto, eso es lo que quería yo señalar hoy, que hay un fenómeno muy importante produciendo en este momento la crisis de la política en Estados Unidos, la situación tensa política que hay en Venezuela, pero como leía hoy, alguien decía, pues se podía producir el fenómeno perfecto de que si Trump llega a la presidencia este noviembre y entraría a ocupar el gobierno ya en el próximo año, pues también si la oposición real de Venezuela triunfa el día 28 ahora de julio, pues pudiera producirse un fenómeno político muy interesante en Latinoamérica, porque por otra parte tenemos el caso de Milei, que también está haciendo un trabajo muy importante en Argentina, y creo que estamos en un momento muy importante. También Bolivia no está, la izquierda de Bolivia no está en su mejor momento, porque estaba fracturada entre Evo Morales y el actual presidente Arce. Entonces también sería una oportunidad si la oposición en Bolivia pues cambia de estrategia y llega a tener una oposición bien organizada, definida, que no vaya a las elecciones con un sinnúmero de candidatos, sino que busque una manera de hacer tipo de primaria o algo así que vaya
vayan con un solo candidato de oposición al MAS y a todo el movimiento de izquierda de Bolivia. Así que por hoy creo que este fenómeno de Estados Unidos, lo que sucede en Venezuela y lo que se plantea en América Latina sería un momento muy importante para nosotros, precisamente los cubanos, que tenemos bajo el asedio y la presión de Rusia y China, que están utilizando el territorio cubano como punto de lanza para estar cerca de los Estados Unidos y tener una presencia de Rusia y China en el continente y estar haciendo presión política a los Estados Unidos. Que estamos en un tiempo de alta política. Creo que los cubanos tenemos que aprovechar estas circunstancias y ver si imitamos un poco la estrategia que ha venido desarrollando Venezuela y empezamos por lo menos a organizar una oposición real en Cuba que también se vaya definiendo, que se vaya convirtiendo en una oposición representativa. Porque mucha gente me plantea que en Cuba pues hay que unirse, que hay que establecer un proyecto. No, los proyectos políticos y de la acción política tienen su reglamento, sus reglas, están bien definidos. Lo que hace falta es el material humano que lo tenemos en Cuba para desarrollarlo, para implementarlo. Y hay que estar consciente que el proceso cubano tiene que desarrollarse dentro de Cuba, tiene que evolucionar dentro de Cuba y tiene que estar involucrarse las personas que están en Cuba para desarrollarlo. Ayer le planteaba a alguien de Cuba que decía que si la gente del exilio pues tomaban acción, pues liberaban a Cuba en 5 minutos. No, las personas que están en el exterior, no en el exilio, porque ya aparentemente el exilio político no tiene un peso específico muy importante allá, pero lo que sí, las personas que están en el exterior pues ya no tienen ninguna motivación, no tienen una necesidad de producir un cambio, que se produzca un cambio en Cuba, porque en definitiva ellos lo que les interesa, inclusive entre más tranquilos políticamente estén, pues más fácil pueden entrar y salir de Cuba sin ser cuestionados por el régimen y precisamente no se quieren meter en nada político que le complique su entrada a Cuba. Y la gente que sí te ha obligado, tiene necesidad de que se produzca el cambio en Cuba, son la gente que están en Cuba y que realmente no han podido salir, muchos de ellos no podrán salir porque no tienen las condiciones ni cuentan los medios para salir. Esa gente sí está obligada, tiene necesidad de que se produzcan los cambios necesarios para que aquello cambie y poder desarrollar una vida normal como ciudadano, ser humano merece. Pero ellos los que están en Cuba son los que tienen que organizarse, tienen que buscar, emplear todos los mecanismos que existen de la lucha política para lograr los cambios. Porque los cambios tienen que venir de adentro, porque la presión tiene que ser desde dentro, y la ingobernabilidad, donde lo único que se puede producir es de dentro. Si el régimen no se siente asediado, presionado, pues va a vivir en esa zona de confort por el tiempo de los tiempos. Y en esto pues quería ir relacionándolo con lo que hablaba ahorita de Donald Trump y lo que representa Donald Trump para nosotros los cubanos. ¿Por qué? Porque si en Cuba se presiona el régimen para que realice un proceso de apertura con elecciones medianamente libre, como Venezuela ahora, que no son una elecciones totalmente legítimas, pero bueno, por lo menos está dando posibilidad de expresarse, porque caballero,
da una motivo, o sea, una emoción, es la palabra que buscamos, una emoción ver esa manifestación en Venezuela, que nosotros decimos cubanos en Cuba que produjeran esa apertura, que los cubanos pudieran expresarse así, con ciertas libertades, veríamos nuestra calle llena de ese júbilo que se ve en Venezuela. Porque muchos dicen que en Cuba la gente no quiere cambio, diríamos, pues, adoctrinada, dormida, pero no es así, porque no tienen perspectiva de lograr ningún cambio, de triunfar como la gente, y nadie se tira al ruedo así por hay que dar cierta cobertura para que la gente se pueda expresar y manifestar. Y decía Donald Trump que Trump pudiera apoyar, presionar, inclusive pudiera presionar a la Unión Europea y a otras instituciones mundiales para presionar que se hagan elecciones en Cuba. Y el pueblo cubano también podría presionar, la población y una posición interna bien organizada podría presionar para que realmente se haga esta apertura. Pero para eso hay que existir con una oposición representativa, una oposición que esté visible, que está reconocida por tanto nacional como internacionalmente, y más que todo que tenga legitimidad de origen, que haya sido electa por alguien, aunque sea por la propia oposición. Porque si la oposición no es capaz de democratizarse ella misma y elegir ella misma su dirigencia, entonces cómo va a exigirle al régimen que haga elecciones y ella misma no es capaz de democratizarse. Entonces, una oposición con representación ya en Cuba, con un liderazgo reconocido. Ya cómo se llega a ese liderazgo, bueno, hay métodos para llegar. Ahora no estamos en el momento de explicar cómo se llega a ese liderazgo único, pero sí hay métodos de cómo se llega a un liderazgo único desde la base. Y entonces, bueno, una administración de Estados Unidos fuerte como Donald Trump pudiera presionar al régimen para llevarla a un sistema de elecciones y por lo menos los cubanos tendrían una oportunidad, por lo menos una oportunidad única en 65 años o más de lograr un mecanismo de cambio y tener el personal necesario para reemplazar el régimen, porque sigo insistiendo que muchos quieren, que hablan de que el régimen hay que sacarlo, primero no hay la fuerza para sacarlo y segundo que no hay con quién sustituirlo, no tenemos una estructura de elegibilidad que pueda elegir una fuerza estructural que pueda sustituir o reemplazar al régimen actual. Así que por hoy creo que me he entendido un poco, deseándole a Trump una pronta recuperación y dándole la más profunda condolencia a los familiares del asistente al evento que falleció, y con la preponderancia de las noticias de Trump, pues muchos se han olvidado de esta persona que falleció y del reconocimiento a ella y también pues, la condolencia a sus familiares. Por otra parte, pues, quiero recomendar, porque estaba hablando con la gente de Cuba, que si están siguiendo el proceso de Venezuela, prácticamente nadie está interesado en lo que está sucediendo en Venezuela, y eso es muy importante para Cuba, porque puede ser el detonante del tsunami latinoamericano que necesitamos para cambiar toda Latinoamérica. Así que por hoy ya terminen un feliz domingo. Ya la próxima semana pues seguiremos trabajando sobre los temas habituales.